Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad San Pablo CEU, aunque este es un evento, digamos, coorganizado por otra institución del grupo educativo, que ustedes algunos a lo mejor ya la conocen, valga la expresión del grupo educativo. Veo aquí algún compañero de la asociación que me dice, puntualiza. Bien, voy a puntualizar. La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, tienen aquí ustedes la imagen del cardenal Herrera Oria, que fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y su gran impulsor, como saben, y luego obispo de Málaga y cardenal de la Iglesia Católica. Bien, pues la Fundación Cultural Ángel Herrera es otra obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Digo otra obra porque la Universidad San Pablo CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, igual que el Colegio Mayor San Pablo, que está aquí apenas unos metros de aquí, o El Debate. Seguramente ustedes ya son lectores del periódico del que fue director y también gran impulsor, el cardenal Herrera Oria, en su versión de papel en los años 20 y 30 del siglo pasado, y ahora se ha reactivado como obra de la asociación y en versión digital, como bien saben, supongo que sabrán todos y serán asiduos lectores desde hace un año y poquito más. Bueno, ya un año y medio. Bien, pues hoy, bueno, pues eso, la Fundación es una institución que lo que trata es, dentro de las obras de la asociación, bueno, pues promover directamente y colaborando con instituciones y con personas de lo más variado, no solamente con las instituciones hermanas, por supuesto, las universidades CEU o los colegios CEU, sino también con instituciones, digamos, afines, con las instituciones y personas con las que se puede dialogar siempre en la búsqueda de la verdad, ¿no? El bien y la belleza, ¿no? Que estos son los trascendentales, ¿no? A los que estamos todos destinados. No siempre desde posiciones cristianas, pero siempre respetando, lógicamente, lo que pedimos a nuestros invitados, ¿no? Que respeten nuestros principios. Bueno, pues ya sin más dilación, lo que vamos a hacer es, tenemos la alta satisfacción de recibir a Estanislao Peri y a su presentador, para que, bueno, una cosa es verdad que llevamos, Estanislao, mucho tiempo hablando, por fin se ha dado la oportunidad de realizarlo y además, pues bueno, pues con mucha satisfacción vemos que por el motivo y la persona, ¿verdad?, que está en el corazón de todos nosotros y en particular de sus padres, el motivo de este encuentro de hoy, pues con mucha satisfacción. Damos gracias a Dios por la afluencia tan buena de amigos, ¿no?, que hoy nos acompañáis. Bien, entonces ya me voy a callar, porque aquí no se ha venido aquí a escucharme a mí, y lo que vamos a hacer es, para ponernos en contexto, estamos de acuerdo que hay un documental que seguramente ustedes conocerán, un documental Libres, que también del que la Asociación Católica de Propagandistas ha sido también coproductor y que también, gracias a Dios, está triunfando. Bueno, y nos ha parecido que podía ser muy interesante simplemente vamos a poner el tráiler para que nos ponga un poco en ambiente, ¿no? Y la película está todavía, el documental está todavía en los cines, pues para el que no lo haya visto, o el que lo haya visto, pues que lo vea, como en mi caso, que lo tenemos que ir a ver una segunda vez por lo menos. Muy bien, pues ya vamos a pedir a nuestro técnico que está aquí escondido que nos ponga el tráiler del documental. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el Metro de Sol en Madrid.
quita el amor y esto se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? Que suenan las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Bueno, pues yo creo que estamos ya en contexto, entonces doy la palabra a quien va a introducir la conferencia de hoy, porque hoy hemos decidido que sea formato de conferencia, no tanto presentación de libro. Pues Gonzalo de Ullola Petra, que le he preguntado cómo te presento, me dice, bueno, abogado, pero sobre todo como amigo de Belén. Pues Gonzalo, amigo, sí, tienes la palabra. Yo también soy abogado, por cierto. No, mucho mejor lo segundo que lo primero. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Fernando Lostao, a la Fundación Ángel Herrera Oria por acoger esta conferencia, y muchas gracias a Estanislao Peri, a partir de ahora diré Taito, y a María Osborne, los padres de la hermana Belén de la Cruz, por contar conmigo para presentarla. Y gracias a Dios por la vida de la hermana Belén de la Cruz, que es quien nos une hoy aquí a todos. Comentaba estos días con mi mujer Almudena cómo introducir esta conferencia, y llegamos a la conclusión que lo mejor es contar brevemente lo que ha supuesto para nosotros conocer a Belén. De esta forma damos también una respuesta, la nuestra, a la pregunta sobre el sentido de la vida de una monja de clausura en el siglo XXI. Espero que sirva esta pequeña muestra como prólogo a todo lo que nos va a contar Taito. Nosotros conocimos a Belén hace 20 años, formábamos ya parte de la Congregación Mariana Mater Salvatoris, y desde 2003 Belén empezó también a venir a reuniones de la congregación, que en su caso ella conoció a través del Colegio Mayor. El 5 de junio de 2005 Belén se consagró a la Virgen. Ese día nos enteramos de que tenía vocación de carmelita y que su intención era entrar en el convento después de verano. En ese momento todavía nosotros no conocíamos tanto a Belén, pero sí que recordamos que nos impresionó la radicalidad de su entrega como monja de clausura. A partir de aquí, y sin saber muy bien cómo, un sitio en medio de la Sierra de Hornachuelos en Córdoba, el convento de la Virgen de la Sierra en San Calixto, pasó a ser para nosotros un lugar de gracia, amistad y oración. Refiriéndose a su convento, en una de sus cartas, Belén nos escribía: ¿tú sabes cómo me imagino yo San Calixto? Pienso en el mapa de España, completamente negro, y un punto blanco, perdido en Sierra Morena, porque allí hay unos corazones que aman a Dios y dan vida. Y además añadía con su gracia: a lo mejor es presumir, pero a mí me da devoción. Probablemente el motivo de nuestras primeras visitas a Belén al convento fueron el agradecimiento a su entrega y la conciencia de la importancia de mantener el contacto y cuidar las vocaciones. San Calixto, y muchos de aquí lo sabéis, nunca pilla de paso. Por eso, cuando estábamos por el sur de España, nos parecía que había que aprovechar la oportunidad. Así, Almu y yo solíamos ir al menos a la vuelta de las vacaciones de verano. Esas visitas, donde podíamos estar tranquilamente con Belén, nos llenaban el corazón. Don Demetrio, obispo de Córdoba, lo explicó muy bien en la homilía que precedió a su entierro. Esta monja tenía algo, os enganchaba, y cuando volvíais desde aquí a vuestras casas, os llevabais el recuerdo de una paz profunda, de haber estado con alguien que estaba cerca de Dios. Al fin y al cabo, es lo que satisface y toca el corazón. Cuando nosotros entrábamos al locutorio en las visitas, podíamos empezar poniéndonos al día de personas, de la congre, de cosas que hacíamos, pero Dios ocupaba siempre gran parte de la conversación, porque el amor a Dios y a la Virgen era en el centro de su vida. Desde su entrada en el Carmelo, Belén siempre nos ha acompañado, especialmente desde que nos casamos en septiembre de 2008 en nuestro matrimonio, con su oración, su sacrificio y su amistad. Siempre ha tenido para nosotros palabras de consuelo y de esperanza. Belén nos enseñó a no huir de nuestra cruz,
sino descubriendo a Cristo en la cruz, poder aceptarla y abrazarla. Como sabéis, la hermana Belén de la Cruz falleció el 5 de abril de 2018 y el 19 de marzo de 2019, fiesta de San José, santo muy querido de las Carmelitas, nació nuestra primera hija. Su nombre de bautismo es Belén María de la Cruz. Estamos convencidos de que su nacimiento fue gracias a su intercesión. Taito nos va a hacer la semblanza de su hija, que desde la mirada de unos padres y dentro del misterio de la vocación de una carmelita, estoy seguro de que a cada uno de los que estamos nos ayudará a encontrar una respuesta que nos interpele en nuestra vida a la pregunta del título de esta conferencia. ¿Para qué sirve una monja de clausura en el siglo XXI? Solo puedo decir que en nuestro caso ha servido para sostener nuestra familia. Y sostener una familia es de alguna forma sostener a toda la Iglesia. En estos momentos de incertidumbre que vivimos en nuestro mundo, en la Iglesia, en la sociedad, aparecen aquí y allá frentes y batallas culturales, distintas opciones y soluciones que no acaban de terminar de dar una respuesta de sentido a un mundo que parece que se nos escapa de las manos. Frente a esta imagen de zozobra, nuestro querido Benedicto XVI, el 12 de septiembre de 2008, en el Colegio Bernardinos de París, nos recordaba cómo en otro cambio de época fue el monacato y su cultura la que dio una respuesta, estableciendo así las raíces de Europa. A esos monjes les bastó quaerere Deum, buscar a Dios, ir a lo esencial, a lo último, a lo profundo. Es en esa actitud profunda de búsqueda de Dios donde podemos también nosotros descubrir en la Iglesia, desde nuestra vida en familia, en nuestras comunidades, el sentido de nuestra pequeña historia, y ser también un punto blanco de luz, como el que ha sido la hermana Belén en su vida de carmelita en Sierra Morena. Y es este el testimonio radical que nos dan los hombres y mujeres de vida consagrada, y de una forma especial las monjas de clausura. Doy ya paso a Taito, no sin antes agradecer a toda su familia, y muy especialmente a él y a María, por haber permitido, acompañado y fortalecido la vocación de su hija, y por la generosidad con que dan testimonio del don y misterio de la vida de una carmelita entregada a Dios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde y muchas gracias a Fernando Lostado, director de la Fundación Ángel Herrera Oria, por haber promovido esta conferencia, y al CEU por su hospitalidad y ceder este salón de grados para la conferencia. Muchísimas gracias a Gonzalo por sus cariñosas palabras y por su cercana amistad que mantuvieron y puedo decir que creo que mantienen con Belén todos estos años. Habéis podido ver al principio el tráiler de la película Libres, que afortunadamente sigue en cartel, del director Santos Blanco, que ha abierto una ventana para dar a conocer la vida contemplativa, algo tan desconocido. Y Santos Blanco lo ha hecho con una mano maestra, pues ha sabido entrar en una clausura, pero sin hacer ruido, mostrándonos el alma de los que allí viven. Y todo con unas imágenes y una música excepcionalmente espectaculares. Así que recomiendo, el que no lo haya visto, que vaya a ver esa ventana que abre la puerta a conocer un poco más lo que es la clausura. Y aunque en la película son todos los que están, lógicamente no están todos los que son. Y esta conferencia quizás puede ser un complemento a esa ventana, a la vida contemplativa. Pues lo que pretendo es que al final de esta charla, pues por lo menos podáis responder a una pregunta que casi nadie te hace directamente, pero que todos, absolutamente todos, nos hemos hecho alguna vez. ¿Para qué sirve una monja de clausura en pleno siglo XXI? Bueno, pues para poder encontrar una respuesta me vais a permitir que lo haga personalizando a través de la semblanza de Belén, nuestra hija, una carmelita descalza. Y en el caso de Belén lo haremos también con una pregunta. ¿Por qué una chica joven, una chica normal, vamos a decir una chica corriente, a los 21 años, después de pensárselo mucho, decide entrar en un convento de clausura?
en un Carmelo, el convento de la Virgen de la Sierra, en Hornachuelos, en Córdoba, en plena Sierra Morena, en una pequeñísima aldea, San Calisto, que está a 17 kilómetros del pueblo más cercano y al que se llega después de 150 curvas por una carretera bastante estrecha. Parece desde luego una decisión drástica y sin lugar a dudas lo es, pues supone que renuncia a todo lo que tiene, que en nuestro caso era mucho, a formar su propia familia y lo cambia por una vida austera, de pobreza y de oración. Se incorpora a una comunidad de monjas que no conoce, todas mayor que ella, pero que sin embargo tienen algo en común, su vocación. Y ahí es donde está la clave, ahí es donde nos debemos que meditar. Belén pudo tomar esa decisión porque tenía vocación, algo que hoy en día desgraciadamente no se estila mucho. ¿Cuántos jóvenes empiezan una carrera o están desarrollando un trabajo profesional, muchas veces llevados por la corriente, y no saben ni por qué ni para qué están estudiando esto o trabajando en una profesión? Vemos hoy día muy pocas vocaciones, pero no solo a la vida religiosa, sino a cualquier otra actividad. La Real Academia Española define la vocación en una de sus acepciones como indicación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o trabajo. Vocación por la medicina, vocación por la milicia, por la arquitectura, por la política. Vocación, cualquiera de ellas siempre obliga a renunciar a muchas cosas, pero se lleva adelante porque se siente en su interior. Por tanto, es la vocación lo que se descubre y sostiene una renuncia a casi todo, que en este caso la vocación religiosa a la vida contemplativa es una llamada de Dios que siente en su interior, que ella sintió y que fue madurando. Y desde esa primera llamada hasta que entra en el convento pasan 3 años. Ella lo explica esa llamada lo explica en la primera carta que escribe al convento, a la priora del convento, y que les leo. Le dice: querida madre, llevo semanas pensando en escribirle desde la última vez que estuve allí por Navidad y voy a intentar explicarme. Desde hace tiempo, casi 2 años, llevo a San Calisto en el corazón. Una noche de copas me vino a la cabeza, creo que más que a la cabeza, la frase ¿qué hago yo aquí? Y enseguida la imagen de San Calisto. La certeza de que este mundo no es para mí se me clavó aquel día muy dentro. Los meses siguientes pasé del tema, no quise hacerle caso, pero estaba ahí. Más tarde entendí que debía acercarme a Dios y aunque no ponía mucho de mi parte, bueno, nada, empecé a hacer oración y la Semana Santa pasada me acerqué con mi prima al torno de San Calisto. Desde hace una buena temporada llevo una vida espiritual en serio. No conozco mucho o casi nada de la vida del Carmelo, pero me atrae. Me atrae mucho la cruz de Cristo, donde entiendo el amor grande de Dios por mí y por el mundo, y siento una invitación a subirme a ella muriendo a mí misma. Al lado de esto me viene a la cabeza muchas frases de desánimo y miedos como no voy a ser capaz. Soy muy tímida, tengo dificultad para hablar y comunicar lo que llevo dentro y a veces me dan ganas de salir corriendo. La Madre Clara, que es la monjita del colegio mayor en el que vivo, me está ayudando a escribir esta carta porque yo sola sería incapaz. Soy consciente de que en esto tengo que trabajar y me estoy poniendo. Tengo un deseo grande de ser fiel a Dios y hacer su voluntad. Quiero ser santa. En Semana Santa me acercaré, si puedo escaparme otra vez a San Calisto. Me encantaría que me comentaran cómo es la vocación al Carmelo y cómo vive su entrega a Dios una carmelita. Recen mucho por mí, yo me acuerdo mucho de ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo, Belén. Esta carta nosotros la conocimos unos días después de su muerte, que nos la enseñó la Madre Priora. Y en ella habla de su llamada interior, habla de la cruz que uniría a su nombre, Belén de la Cruz, y el deseo de entregar su vida a Dios.
que en el caso de las Carmelitas Descalzas se resume en la famosa frase de Santa Teresa: solo Dios basta. Pero solo Dios. Qué difícil es prescindir de todo lo que nos rodea, que en nuestro caso es mucho, para darlo todo a Dios. Para ello es necesario, desde luego, tener una vocación, que además debe ir fortaleciéndose con el paso del tiempo. Pero sobre todo y especialmente en la vocación a la vida contemplativa, es necesario el silencio, un ambiente austero y una dedicación plena. Y eso es precisamente lo que busca la clausura: disponer de un ambiente donde poder oír, sentir y estar cerca de Dios. Y cuando lo logran, lo transmiten mucho más allá de las tapias del convento, sobre todo con sus oraciones, pero también a través de las visitas y de las cartas que escriben. Alguna vez Belén me dijo, cuando yo le comentaba o le preguntaba lo difícil que es eso de oír a Dios, y ella me dijo: papá, cuando pases por una iglesia cualquiera, entra, siéntate durante 15 minutos de reloj, sin pensar en nada concreto, en silencio, y ya verás cómo algo sientes o algo acabas hablando con Dios. Y lo expresó don Demetrio Fernández en su preciosa homilía en la misa Corpore in Sepulto, como ha recordado Gonzalo, cuando dijo: todos habéis ido descubriendo a lo largo de estos cortos años, pero suficientes, que esta monja tenía algo, os enganchaba. Cuando volvíais desde aquí a vuestras casas, os llevabais el recuerdo de una paz profunda, de haber estado con alguien que estaba cerca de Dios. Haber conocido a la hermana Belén nos ha acercado a todos un poco más a Dios. Y esa es la misión de una monja de clausura. Y como ejemplo de lo que puede hacer una monja de clausura, leo una carta que me escribió, una parte de una carta que me escribió un sobrino mío después de asistir en San Calixto a la misa de Corpore in Sepulto. Y entre otras cosas me dice: tengo un nudo en el estómago y un pellizco en el alma. Es difícil para alguien que no es creyente tratar de entender cómo su prima tomó la decisión de ingresar en un convento de clausura. Mucho más como alguien empíricamente bueno se nos va tan pronto. No soy creyente, pero hoy por primera vez en mi caótica y acelerada vida trato de entender aquello por lo que nunca me preocupé: la fe, la rabia de dedicar demasiado tiempo de mi vida al trabajo y muy poco a la familia. No puedo asegurar que algún día pueda llegar a creer en Dios. Lo que tengo claro es que tarde, demasiado tarde, he recuperado a mi prima y su ejemplo, su lucha, su valor, su generosidad y su fortaleza. El obispo nos interpelaba, nos preguntaba: ¿para qué sirve una monja de clausura? Y su respuesta me impactó, me conmovió. La entendí por eso, porque he podido constatar el inmenso bien que Belén ha hecho todos estos años. Ahora sé para qué sirve. Me niego a hablar en pasado. ¿Para qué sirve la hermana Belén de la Cruz, mi prima? Por tanto, acercarse a un convento de clausura, acercarse a San Calixto, por ejemplo, es acercarse a un ambiente donde se respira a Dios. Pero es eso, se respira, se siente. Es decir, no se ven apariciones, no vas a escuchar frases grandilocuentes, ni las monjas levitan detrás de las rejas del locutorio. Muchas personas que venían o nos acompañaban alguna vez en las visitas que hacíamos a Belén se sorprendían de la conversación que teníamos con ella, ¿no? Decía: es como estar en el salón de vuestra casa. Pues bueno, porque hablábamos de todo con naturalidad, pero claro, hablábamos prescindiendo de la presión y del ruido que, sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta, nos rodea todos los días. Uno de los testimonios que recibimos de Belén nos lo recordaba y decía: al hablar con ella se tenía un sentimiento de profunda sencillez, porque en la conversación cualquier cosa complicada la resolvía con palabras sencillas, cargadas con la profundidad que da el sentido común y sobre todo la bondad con que las expresaba. Bueno, esa sencillez también se reflejaba en sus recomendaciones. Vamos a poner recomendaciones entre comillas, ¿no? Recuerdo que cuando hizo sus votos solemnes nos acompañaron a San Calixto algunos compañeros de mi promoción, oficiales de marina,
acompañado de sus mujeres, éramos casi 30, que se agolparon, me acuerdo, en el pequeño locutorio pues para hablar con Belén. Y me acuerdo que cuando ella salió y vio a tanta gente en el pequeño locutorio, exclamó, vaya batallón, ¿no? Y antes de salir del locutorio, alguno de ellos, no me acuerdo, le preguntó algo como qué les recomendaba o qué podían hacer o algo parecido. Y ella les contestó, rezar 3 Avemarías cada noche. Bueno, pues todavía hoy algunos de mis compañeros, y me emociono, me lo recuerdan y siguen esa recomendación. Es decir, quizás esperaban algo más sublime, pero simplemente rezar 3 Avemarías cada noche les llegó profundamente. Por tanto, las monjas de clausura no están encerradas por el mundo. Es decir, las cerraduras de un convento están por dentro, igual que las de nuestras casas. Pueden abrirse en cualquier momento. Lo que tratan es de crear el ambiente que les permita estar cerca de Dios en su vida de oración y de trabajo. Es decir, no nos extraña que las monjas busquen, no nos debe extrañar que las monjas busquen ese ambiente. Bueno, pues igual que un pintor busca un estudio luminoso, bien ventilado para pintar sus óleos, o nosotros nos encerramos en un cuarto oscuro, bien insonorizado, para ver una película. La vida contemplativa, la vida de clausura, es difícil de entender, desde luego. Pero creo que lo expresó muy bien el padre Pedro Moreno de la Cova. Pedro Moreno de la Cova fue prior de la Cartuja de Jerez de la Frontera y ahora es prior de la Cartuja de Notre Dame en Corea del Sur. Y después de leer el libro que le llegó, porque un cuñado mío, Diego, fue su médico, era médico de los Cartujos de Jerez, y nos escribió una carta, y en la carta, entre otras cosas, nos decía: la vocación a la vida contemplativa es una llamada muy especial dentro de la llamada general que Dios hace a todos a buscarlo a Él. ¿Es que acaso los que han perseverado en el monasterio son mejores que los de fuera y por eso el Señor les ha concedido la gracia de esa vocación y su perseverancia? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué motivo el Señor le ha dado esa vocación privilegiada de vivir más cerca y con más facilidades para unirse a Él? ¿Cuál es la razón de la elección de Dios para llamar a Belén al Carmelo y darle una vida de gran unión con Él? ¿Por qué a Belén y no a sus hermanas o a sus amigas? ¿Por qué hemos nacido en este país, en este lugar, en esta familia, y no en una familia de fanáticos terroristas o de esclavos negros del siglo XVIII? Todas estas preguntas solo tienen una única respuesta, y para oír y entender bien la respuesta hay que ponerse de rodillas delante de un crucifijo, quedarse en silencio mirándolo bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cuánto tiempo? Pues toda la vida entera. Y eso es, en síntesis, lo que intenta hacer una monja contemplativa y lo que hizo Belén, vuestra hija, con nota de sobresaliente. Belén también, en una de sus cartas, define la vida contemplativa y escribe: la vida contemplativa, la vida de oración, es ese corazón que late y da vida al resto. Con nuestra vida escondida a los ojos del mundo, pero bien visible a los ojos de Dios, lo que hacemos es ofrecernos para que el mundo viva. Por tanto, las monjas de clausura están en el mundo, no solamente están en el mundo, viven para el mundo. Pero para buscar una respuesta a la pregunta de la conferencia de ¿para qué sirve una monja de clausura?, pues es un poco lo que pretendimos al escribir el libro. Y os preguntaréis por qué escribisteis el libro. Bueno, pues es costumbre en el Carmelo, cuando muere una monja, que la priora o alguna de las hermanas del convento escriba un resumen de su vida, que ellas llaman carta de edificación, y que suelen distribuir a otros conventos, a familias, a bienhechores, a personas cercanas al convento. Sin embargo, en el caso de Belén, fue sorprendente la repercusión que tuvo la carta de edificación. Se llegaron a imprimir casi 1000 ejemplares.
y además también por todo lo que se iba descubriendo al escribirla. Y así lo escribe la propia Madre Priora en la Carta de Edificación cuando escribe: al intentar resumir en la Carta de Edificación su vida y sus obras, hemos ido descubriendo el misterio interior que guardaba tras su carácter sencillo y recatado, tras su alegría y vitalidad. Se descubre a través de su vida en el convento y de los testimonios de los que la conocieron y de sus escritos que había algo en ella que hacía transmitir paz y serenidad, la misma paz y serenidad con la que afrontó su enfermedad. Muchas de las personas que leían la Carta de Edificación le pedían a la Madre Priora y también a nosotros saber más de Belén. Incluso querían tener una fotografía, porque la Carta de Edificación es un texto escrito, no tiene fotos. Por otra parte, eran emocionantes los testimonios que recibíamos o por correo o por llamadas telefónicas, por WhatsApp, de los que le habían leído la Carta de Edificación. Por otra parte, la Iglesia pide a los laicos que cada día seamos más activos en la contribución a la evangelización. Y María y yo pensamos que lo que a nosotros nos tocaba era dar a conocer la vocación de Belén y cómo la había vivido. Más que nada para que pudiera seguir haciendo el bien, al igual que ella hizo desde el convento y que después estaba haciendo la Carta de Edificación. Bueno, pues después de mucha insistencia nos decidimos a escribirlo. Nos costó mucho hacerlo, pues es recordar la vida de una hija que ya no está y de una cruel enfermedad como es el cáncer. Sin embargo, una vez puestos a escribir el libro, nos pasó un poco lo mismo que a la Madre Priora al escribir la Carta de Edificación. Nosotros también fuimos descubriendo el misterio interior que había detrás de su vocación y que ella no exteriorizaba. Ahora es cuando vamos descubriendo el porqué de su fortaleza, tras su alegría, la naturalidad y la humildad y la sencillez que tenía. Detrás había una vocación importante. Ella seguía siendo la misma, ella siempre tenía una expresión que nos decía: yo soy la misma pero vestida de marrón. Y eso es quizás una de las cosas que a nosotros más nos tranquilizaba. Tras el hábito estaba Belén, la de siempre, ¿no? Con su gran sentido común, su enorme fe, y que transmitía, pues no con frases grandilocuentes ni rimbombantes de fondo religioso, sino con una conversación sencilla y siempre recomendando enfrentarse a la vida y a los problemas confiando en Dios, cogidos de la mano de la Virgen, que era una de las cosas, una de las expresiones que ella usa mucho en las cartas, y conservando la calma. Y esto último nos lo recordaba una de sus hermanas carmelitas del convento cuando nos escribió. Belén generalmente no se alteraba demasiado. Ella sabía que desde la serenidad todo se solucionaba mucho mejor y tenía ese don de tomárselo todo con calma, de manera que le parecían mucho más grave perder la paz que cualquier otro problema. Pero esa virtud ya la tenía antes, porque he recordado, preparando la conferencia, que una prima suya nos escribía sobre la época de la adolescencia y nos escribía: Belén tenía siempre un enfoque alegre de la vida, que hacía que cualquier mal desapareciese, transmitiendo siempre esa paz y tranquilidad que tanto le caracterizaba. Si yo estaba agobiada o enfadada, sabía enfocar la situación de tal modo que llegaba a un punto en que ni comprendía por qué me había enfadado. Muchas personas que conocían a Belén, al leer el libro, nos comentan la espiritualidad que descubren en Belén. Y como digo, que ella no exteriorizaba, ¿no? Porque su conversación siempre era abierta a todo y algo más curioso. Hemos descubierto en algunos testimonios que hemos recibido cuando le preguntaban ¿de qué hablabais? Y decía, algunos nos han dicho, ella hablaba poco, nos hacía hablar a nosotros. Y es verdad, las monjas de clausura escuchan más que hablan y son desahogo de muchas preocupaciones y se convierten en verdaderas consejeras. Aunque Belén era de pocas palabras, ella en una de las cartas escribe: lo que llevo escrito parece un telegrama. Eso quiere decir que sigo siendo yo, de pocas palabras. Pues a pesar de ser de pocas palabras, nos sorprendió la mucha gente que iba
a verla al convento, siempre, la mayoría de los casos, personas de mucha más edad que ella. Y ya que hablamos del libro, pues, ¿qué es lo que podréis encontrar en el libro? Bueno, pues hemos intentado que fuera un retrato de Belén, pero no un retrato de Belén hecho por sus padres, porque lógicamente siempre sería un retrato subjetivo, sino que fuera Belén a través de sus cartas, de sus escritos, que muchos los incluimos de puño y letra, y de los testimonios de las personas que la trataron, las que escribieran realmente el libro, que comienza con un precioso prólogo del obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y un primer capítulo con la carta de edificación, porque fue al fin y al cabo el principio de toda esta aventura, ¿no? Continúa con un relato de la enfermedad que ella le pidió que lo escribiera la priora le pidió que lo escribiera y la incluimos de puño y letra, y ella comienza, por obediencia, empiezo a escribir algunas impresiones sobre mi cáncer y cómo puso en práctica lo que más de una vez había escrito. Ahora solo queda coger la cruz y cargarla, es un regalo y siempre lo he visto así. Quizás como mejor se puede ver cómo afrontó la enfermedad es leyendo un pedazo de una carta que escribe una carmelita que entró después de Belén, unos años después de Belén, en el convento del Cerro de los Ángeles, y que se cartearon ella pues para preguntarle cómo era la vida del Carmelo, cómo había sido su vocación, la llamada a la vocación. Y en esta carta ella le dice, Jesús y María sean siempre en nuestras almas, queridísima hermana, lo que me ha sostenido desde el principio es saber que Dios estaba detrás de todo, que Él lo permitía para mi bien, y aunque ha habido momentos de todo tipo, esa confianza nunca ha decaído. Qué suerte tenemos de tener fe. Todo se vive de otra manera, cobra sentido, tiene un porqué. Estoy aprendiendo mucho desde que estoy enferma. Ese tener que dejarse hacer lo experimentas desde otro punto de vista. Te abandonas de una manera especial, te entregas a lo que Dios quiera física y espiritualmente. Si hace caridad, pida para que esta nueva etapa de mi vida sepa aprovecharla, sepa sacarle el jugo, sepa encontrar a Dios en cada cosa, en cada ocasión. Es un momento de gracia y de verdad que yo considero como un regalo, sabiendo que con la cruz va también toda la gracia para llevarla. Un abrazo muy fuerte, que Dios le pague sus oraciones y lo cerca que están siempre de nosotras, y uno muy especial para vuestra caridad, de su menor hermana Belén de la Cruz, Carmelita Descalza. Después incluimos en el libro un capítulo donde se relatan momentos de verdadera irradiación espiritual que vivimos todos los que estuvimos a su lado. En el momento de su partida, en la misa corpore insepulto, en el entierro y en los funerales. Algunos de estos relatos no fuimos capaces de leerlos hasta un poco antes de mandar el libro a la imprenta, y hoy día nos cuesta mucho poderlos releer. Fueron momentos de una enorme espiritualidad, uno de ellos en el hospital. Aunque normalmente una monja de clausura muere en el convento y además quiere morir en su convento, Dios quiso que Belén, como fue tratada en Madrid, muriera con toda su vida alrededor. Estábamos alrededor de su cama, sus padres, sus hermanas, Isabel, su cuidadora de toda la vida, estaba la madre priora, la hermana enfermera, y estaba también la madre Clara, la monja de su colegio mayor del Mater Salvatoris, que ella tanto quería. Y allí se sentía algo especial, muy especial. Y leo un testimonio que nos escribió una de sus médicos que la trataba, que era una doctora que tenía 33 años, los mismos que Belén, y que además no era precisamente muy creyente. Y ella nos escribió: hay experiencias que cambian la vida y vidas que dan lecciones a la experiencia. Entrar a verla era parar el tiempo, dejarse impregnar de su luz, de la paz de esa mirada azul que no dejaba indiferente a nadie. Su forma de escuchar, con ese infinito respeto y con esa humildad de quien ha entregado su vida, fue impactando a cada trabajador del hospital que tenía trato con ella.
El final de su vida tampoco me dejó indiferente. El abrazo de despedida, su agradecimiento, su valentía. No podía más, había llegado hasta donde había podido. Cuando se quedó dormida y tranquila, entrar a verla era impregnarse de una energía indescriptible. Los cantos, los rezos, el amor de los que más la querían estaban con ella y llegaban a todas partes. Se fue cuando estuvo preparada y una parte de todos se fue con ella. Sin embargo, dejó una serenidad inenarrable en todos nosotros. Sí, yo entré, pero no me visteis y estuve un rato. De verdad era un ambiente especial y se notaba algo maravilloso que no se puede explicar. Pero creí que yo no podía estar y me fui con mucha pena. Cuando nos dijo esto, la pena nos lo dio a nosotros, que no se hubiera quedado, porque se portó maravillosamente con Belén. Otro de los momentos lo define muy bien don Demetrio en el prólogo, al referirse al ambiente que había en la iglesia del convento el día de la misa de Corpore Insepulto. Y don Demetrio en el prólogo escribe: todo se agolpaba en un conjunto de sentimientos que hicieron inolvidable para todos los presentes aquel momento de cielo en el que Dios pasó a nuestro lado en la vida y en la muerte de la Madre Belén de la Cruz. En los capítulos siguientes son sus cartas las que hablan. Es curioso cómo hemos podido acceder a muchísimas de las cartas que escribió Belén, porque todo el mundo las conservaba con verdadero cariño. Había gente que incluso las tenía plastificadas como verdaderas oraciones. Y en esas cartas, entre los comentarios de ida y vuelta, ella habla y menciona muchísimos temas. Habla de la santidad en muchas de sus cartas, que no solamente lo buscaba para ella, sino que animaba a ser santos. Por ejemplo, escribía a un primo suyo, joven, todavía adolescente, le decía: para llegar a la santidad eso me falta mucho, pero tú sabes qué es ser santo, amar a Jesús y al prójimo hasta olvidarse de uno mismo. Esto no es fácil, hay que luchar. Y también escribe en otra carta: la santidad no consiste en hacer milagros o fundar una orden religiosa, consiste en hacer lo que tenemos que hacer, pero hacerlo con amor. Menciona el lugar de una carmelita, la confianza en Dios, la amistad, el misterio de la muerte, y ahí le escribe a una amiga que se había muerto su padre y le dice: ante una cosa tan difícil de entender porque es un misterio como es la muerte, lo único que se puede hacer es aceptarla. Solo así podrá venir la paz. La aceptación es también un don de Dios que hay que pedir y que el Señor está deseando conceder. Pídele la gracia de aceptarlo todo como venido de su mano, que siempre es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Este pensamiento también nos sirvió mucho a nosotros. También habla de la vocación al matrimonio, cuando escribe a una de sus primas que se casaba y le dice: cuando se habla de los consagrados se dice tienen vocación, pero vosotros también tenéis vocación y no es menos importante que la nuestra. La vocación al matrimonio santo, que forma una familia en medio del mundo para dar testimonio. Vuestra vocación es preciosa, cuidarla. Si cada día vais creciendo en el amor y admiración el uno por el otro, acabaréis viviendo la plenitud de vuestra vocación, que es ser dos en uno. Y a otra amiga también le escribe, hablando del matrimonio, y le dice: es importante que vayáis los dos a una. Aunque llevéis mucho tiempo saliendo, no es lo mismo la convivencia. Sois como dos piezas que tenéis que encajar perfectamente. Al principio cuesta, habrá roces, pero prométeme una cosa, que nunca te irás a la cama enfadada con él. Hablar las cosas, hablar siempre, aunque sean tonterías, así llegaréis de verdad a ser los dos en uno. Habla del valor de la Santa Misa, del rosario, del apego a la cruz, que ella siempre tiene presente en su mismo nombre y que la menciona constantemente en sus escritos y en sus cartas. En una de ellas escribe: nadie es ajeno a la cruz, la tiene todo hombre, cristiano o no, pero el que cree en Dios es capaz en toda situación de levantar los ojos al cielo, sabiendo que aquí solo estamos de paso y que la verdadera vida es la de arriba. Después incluimos unos apéndices
apuntes que ella hacía de sus ejercicios espirituales y unas notas que tenía en un pequeño cuadernillo para su labor como maestra de novicias. Esos textos, que no son suyos en la mayoría, sí son unos textos más profundos y de una honda espiritualidad. Y por último incluimos los testimonios de la gente que la trató antes, durante y durante el convento, ¿no? Y lo que sorprende de ser que el retrato que hacen de Belén es el mismo, el de sus amigas de infancia o sus primos, como sus compañeros de universidad, como las monjas de su convento. Es decir, el mismo retrato incluso que hacen los albañiles, los fontaneros, los electricistas, el hortelano, que ella recibía en el convento cuando fue tercera. La tercera en un convento es aquella monja que se encarga de las labores de mantenimiento y de la huerta. Y ella seguía siendo la misma. Las monjas no sufren ninguna transformación, siguen siendo ellas. Se les reconoce tras el hábito, no son en absoluto bichos raros. Y en el último capítulo del libro incluimos nuestro testimonio, pero no tanto para describir cómo era Belén, porque creemos que los escritos y los testimonios de las personas que lo trataron retratan perfectamente su personalidad, su carácter y cómo enfrentó la vida. Nuestro testimonio lo hemos enfocado en su vocación, porque es lo que realmente marcó la vida, su vida, y marcó la vida de nuestra familia. Desgraciadamente son muchos padres los que pierden a unos hijos jóvenes o los tienen que acompañar en la durísima enfermedad como es el cáncer, por lo que seguramente ellos podrán dar mejor testimonio que nosotros. Es la vocación a la vida religiosa, ese planteamiento que nos hace nuestra hija y que nos rompe todos los esquemas, porque nosotros los padres también nos dejamos llevar por la corriente y queremos para nuestros hijos lo que nosotros hemos vivido y deseamos verlos formando una familia y teniendo una vida próspera y feliz. Es una situación que uno nunca piensa y es entonces cuando realmente hay que estar a su lado. Nosotros intentamos estar al lado de Belén en su decisión y afrontarla con serenidad. No fue en absoluto fácil, ni para ella, ni para nosotros y sus hermanas, ¿no? Nos ayudó lo que antes mencioné. Detrás de su decisión, ella no había cambiado, ella no estaba transformada. Estaba segura de entregarse a la vida del Carmelo, pero como ella era, sin aspavientos, sin entusiasmos desmedidos, con serenidad. Y eso nos facilitó comprenderla, pero sintiendo sobre nosotros el peso de una losa, solo de pensar lo que va a suponer para ella la vida de clausura, de obediencia y de pobreza absoluta a la que se entregaba, además, lógicamente, de la separación que suponía. Ahora, después de todo, agradecemos a Dios que fuéramos capaces de superar ese dolor que sentíamos y decidiéramos estar a su lado. Afortunadamente perseveró, no sin dificultades, pues sus primeros meses fueron muy duros para ella y para todos nosotros. Ella en una de sus primeras cartas nos escribía: «Os engañaría y me engañaría si no os dijera que me está costando un poco». Ante esta situación procuramos hacer del convento algo nuestro y las visitas de cada mes pues se convirtieron en parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, las visitas que nos hacía reunirnos en el locutorio, unas veces toda la familia, otras veces solos, después se fueron incorporando Álvaro y Juan, el marido de Carlota y Claudia, y en el locutorio hemos festejado la Navidad, hemos compartido cada acontecimiento de la familia, los alegres, los tristes, con verdadera naturalidad y cercanía. Es decir, visita tras visita fuimos viendo cómo ella se realizaba y nosotros también íbamos conociendo a la comunidad con la estimable ayuda de la Madre Priora. Primero fue la Madre Marina, con la que ella se carteó antes de entrar, que en las primeras semanas nos llamaba por teléfono para decirnos cómo estaba Belén y nos daban la vida. Llamadas que recordaremos siempre. Después la Madre Josefa, que la mimó como una
madre y por último la Madre Cristina, primero como su maestra de novicias y después como priora, con la que congenió perfectamente cuando a Belén la eligieron madre superiora, que es la segunda del convento. Ellas fueron las que permitieron que a lo largo de estos 12 años de Belén, llevando adelante su vocación contemplativa, su vocación de clausura, mantuviera contacto con toda su familia, con sus tíos, con sus primos, con sus amigos, a través de visitas y de las cartas, y especialmente el contacto con el Mater Salvatoris, de cuya congregación mariana se sentía partícipe aún en el convento. Ella siempre llevó bajo el hábito la medalla de congregante del Mater Salvatoris. Aunque ella durante su enfermedad no quiso un trato especial y no quería venir a Madrid ante la ineficacia del tratamiento en Córdoba, la Madre Priora consideró conveniente que fuera tratada aquí. Y con su tratamiento en Madrid volvió a su colegio mayor, algo impensable, pues había renunciado a él de por vida. Ella siempre sintió que volver al colegio mayor era un regalo que le hacía Dios. Y el otro día, mirando una de las cartas, copias que tenemos a sus amigas, encontré este párrafo que dice: esta amiga trabaja en el colegio, y le escribe, 3 años antes de su enfermedad: no sabes la ilusión que me ha hecho saber que después del cole vas a la capilla del cole mayor. Ahora te imagino a ti sentada en un banco de la capilla y le pediré a la Virgen que se vuelque especialmente en ti. Te voy a contar una cosa que no se la he contado a nadie y que es un atrevimiento. Yo sueño con volver a esa capilla. Que el Señor me conceda la gracia de volver a verle allí y me dirás: Peri, estás como una cabra, y tengo que reconocer que sí, pero no me negarás que es bastante improbable, pero no imposible. Y volvió a rezar en la capilla del Cole Mayor. Bueno, Belén desde la clausura pudo seguir en contacto con el mundo, y un contacto más cercano, más intenso, y yo diría que más reconfortante, con todo lo que había sido su vida antes y que lo siguieron siendo después. Porque, como veis en el libro, en las primeras páginas del libro, hay escrito: desde la sombra era la luz, y cómo eligiendo aislarse, se convirtió en el centro de todo. Nosotros no sabemos si ante su vocación la apoyamos suficientemente o no. Lo que hicimos fue tratar de acompañarla, estar a su lado. Y nuestra experiencia nos dice que sí se puede estar al lado y muy cerca de una monja de clausura, aunque haya rejas de por medio. La compañía a través de las visitas, las cartas, el compartir la experiencia, creemos que fue fundamental para que ella y para que nosotros pudiéramos disfrutar de su vocación. La familia para un religioso o una religiosa no cambia. Ellos no crean su propia familia como hacemos los que nos casamos. Aunque entra en una comunidad y ella escribe acerca de la comunidad es una piña que te ayuda a vivir esta vida y a llegar al Señor, y el convento se convierte realmente en su casa, su familia sigue siendo muy importante. Una chica que discernía su vocación en el colegio mayor cuando ella estaba enferma y venía a tratarse en Madrid, la vio pasear y vio que era un hábito distinto a las monjas del cole. Y le dijeron que era una carmelita y quiso hablar con ella. Ella estaba bastante enferma y habló. Y ella nos escribió después, dijo: Belén me habló de su familia y me dijo que al haber entrado en el Carmelo había hecho que tuviese más confianza con todos, igual más confianza que antes. Cuando en las visitas entrábamos en el locutorio, pues la primera palabra es Ave María Purísima, pero inmediatamente después es hola papá, hola mamá. Y voy a terminar con la letra de una canción que las monjas solían cantar en el convento y nosotros no la entendíamos, no la oíamos muy bien. Tanto es así que le pedimos a Belén que nos la escribiera, y encontré hace poco el papelito típico de monja de clausura, recortado, aprovechado algún papel pequeñito como hacen siempre, ¿no? Y esta canción dice así: bendita tú, Virgen Madre de Dios, el Verbo eterno a ti bajó. Tu corazón siempre buscó lo que agradaba a tu Señor, y Él en ti un cielo halló aquí en la tierra mientras vivió. Escúchame, Madre del Redentor, lleva hasta Él mi petición, haz que su cruz me enamore,
su voluntad ame y adore vivir con él hasta morir. Virgen María, confío en ti. Prepara tú mi pobre corazón, sea un descanso para mi Dios. Imprime en él tu amor y paz para que pueda Jesús morar. Pensando en él, pensando en ti, será mi vida hasta morir. Y creímos que era exactamente el resumen de su vida. Bueno, pues quizás ahora, al terminar la charla, creo que algunos podremos tener alguna respuesta a para qué sirve una monja de clausura. Yo creo que la monja de clausura Belén hoy ha servido para que todos nosotros hayamos estado una hora hablando de Dios. Muchas gracias.